Buenas noches a todas y todos. Desde ya es un placer poder compartir con todos ustedes. La verdad que, bueno, ha sido una semana intensa. Sí. Ha sido una semana bastante intensa. Como todos saben, creo que una de las palabras más mencionadas en todas las redes, en general en todo lo que tiene que ver con la zona, en la región de Argentina, es la palabra usurpación, propiedad, derecho a la vivienda, manifestaciones, desalojo. Es un tema que, bueno, que no podemos estar indiferentes. Como operadores jurídicos tenemos la responsabilidad de poder contribuir y de fortalecer siempre desde el derecho y desde nuestra perspectiva moral la democracia y la ciudadanía. Es por eso que hoy el tema que vamos a tocar es la cuestión del derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Es decir, si hay contradicciones, si es un derecho contrapuesto al otro, específicamente en los casos que se han sucedido. Vamos a hablar de esta aparente colisión y que ambos derechos, tanto el derecho a la propiedad como el derecho al acceso a una vivienda digna, tienen protección constitucional, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que siempre venimos hablando, con este principio de autonomía, que también tiene raigambre constitucional, que está enmarcado en este plexo normativo conformado entre el artículo 14, 14 bis, 17 y 19. Así que ese va a ser el tema de hoy y parte de la introducción la va a hacer mi colega, que está acá al lado mío, la doctora Casañi. Hola, ¿cómo están todos? Un gran saludo. Sí, por supuesto, no somos indiferentes y es muy importante hablar de lo que está pasando, de las dudas que se generan a raíz de todas estas noticias. Específicamente sobre el desalojo que se llevó a cabo el día de ayer, jueves, en el predio de Guernica. Queríamos explicar jurídicamente de qué se trató y qué fue realmente lo que pasó. Estamos hablando de una denuncia penal que se llevó adelante mediante un delito como es la usurpación. En el predio de Guernica hubieron numerosas familias que tomaron esas tierras, hablando informalmente. Existió una denuncia penal sobre ese delito y el juez dictó una orden de desalojo. Estamos hablando del Poder Judicial, de una denuncia formal de un juez penal que decide ordenar el desalojo de personas que estaban ocupando ese predio. Sin embargo, también tuvo intervención el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta la magnitud del caso, porque no solo estamos hablando de un delito penal, sino que estamos hablando de problemas estructurales de más de 1000 familias que se encontraban en una situación de vulnerabilidad y que tenían un déficit habitacional, que no estaban accediendo a este derecho a la vivienda digna. Entonces, en ese marco, el Poder Ejecutivo también tuvo una etapa previa de negociación, a pesar de que ya existía una orden de desalojo, para buscar alguna alternativa o para solucionar el problema por los medios pacíficos. Lo que se buscaba siempre era tener un desalojo voluntario y pacífico de parte de las personas, tratando de solucionar el conflicto de fondo que es el derecho al acceso a la vivienda. Sin embargo, el día de ayer, con personas con las que no se pudo llegar a ningún acuerdo y que todavía estaban ocupando el predio ilegalmente, se llevó adelante esta operación de desalojo mediante la fuerza, mediante Gendarmería. El Poder Ejecutivo tuvo intervención en las negociaciones con estas familias y desde el Poder Judicial en este procedimiento que se inició con la denuncia por el delito de usurpación. El juez ordenó el desalojo de las personas y utilizó hasta fuerza policial para llevarlo a cabo. Eso sería más que nada el encuadre jurídico. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un delito de usurpación? El Código Penal, en el artículo 181, contempla este delito y lo divide en 3 clases. Puede haber una usurpación por despojo de la propiedad, es el caso típico cuando una persona invade, ya sea un bien inmueble, un terreno, una casa, y lo ocupa una persona que por supuesto no tiene ningún derecho real sobre ese bien, y que por supuesto el bien tiene un titular registral, una persona que tiene un derecho real.
Otro tipo de usurpación que contempla este artículo es la usurpación por destrucción o por alteración de los límites de la propiedad. Por ejemplo, cuando una persona empieza a construir fuera de los límites de su terreno, invadiendo la propiedad de otro. Y también está la usurpación por turbación de la posesión, cuando hay alguna destrucción, alguna alteración en el bien inmueble que es propio. ¿Qué hace el Código Penal? Protege este derecho a la propiedad frente a terceros, que no pueden ni invadirla, ni perturbarla, ni alterar ese derecho a la propiedad. Y si ocurre esa situación, la persona que es propietaria puede denunciarlo y digamos, lograr la restitución de la vigencia plena de ese derecho a la propiedad. Pero por supuesto que es un tema complejo, todos sabemos que siempre hay más de una arista para tener en cuenta y bueno, como decía Julio, hay muchos derechos constitucionales en juego. Exactamente, cuando tenemos que entender que la Constitución, además de ser la base, es la estructura estructurante de nuestro país, de nuestra república, también tiene que ver con las cosas importantes, es decir, aquellas cosas que consideramos muy importantes, aquellas cosas que valoramos en extremo, le damos la máxima protección jurídica. Es de ahí que siempre se habla de que un derecho es un interés jurídicamente protegido. Y en este caso está protegido en el marco constitucional, que es la norma más alta, ¿sí? En este sentido, el artículo 14 y el artículo 17 dejan bien en claro la protección que tiene la propiedad privada, es decir, que es inviolable, ¿sí? Es inviolable, es decir, el derecho a la propiedad es inviolable, eso no queda la menor duda. Pero algo que tiene que quedar también en claro, que lo dice ya, ni bien empieza el artículo 14, que todos estos derechos que va mencionando en esta seguidilla del 14, 14 bis y siguientes, habla de que son derechos que tienen que ser reglamentados, ¿sí? Es decir, que no existen derechos que son absolutos. Como hemos mencionado en otros vivos, sobre todo cuando debatimos sobre la cuestión del caso de Vicentín, hablamos de que el derecho a la propiedad es un derecho inviolable, pero tiene como excepción cuestiones referidas a la expropiación, por ejemplo, ¿no? Que también lo menciona el mismo artículo 17. En este sentido, el derecho a la propiedad goza de una gran protección, pero tiene sus límites. Y ese límite es cuando el Estado, por utilidad pública, decide expropiarlo. Es decir, tiene que haber una ley especial, hay se producen una serie de circuitos y de procedimientos que tienen que cumplimentarse para poder darse, pero sería la excepción de las excepciones. Por otro lado, el artículo 14 bis nos habla, ¿sí?, del acceso a la vivienda digna, ¿sí?, que tiene también una protección y que al Estado le importa, ¿sí? Es decir, que en la Constitución se le da un gran valor y forma parte del programa que debe desarrollar el Estado como política. En ese sentido, también este pedacito tiene que estar subsumido a una reglamentación. Y vale a decir que cuando se produce la reglamentación, nunca tienen que contradecir el espíritu, la finalidad ulterior de estos derechos. Es decir, yo digo, bueno, derecho a la vivienda, y hago una reglamentación que lo torna inaccesible, ¿sí? Ahí habría problemas, igual que una reglamentación con respecto al derecho a la propiedad. Hago una normativa que lo regula y que lo torna en la práctica nulo. Es ahí que donde tenemos que tener cuidado y donde entra en acción lo que ya hemos mencionado también en otros vivos, el control judicial por parte del Poder Judicial, ¿sí? El control que tienen los jueces cuando las normativas son contrarias al derecho constitucional. Esto es importante porque tiene que ver con el principio de autonomía. Siempre cuando hablamos del principio de autonomía hablamos de esta capacidad para desarrollar tu plan de vida. Y tradicionalmente, en el artículo 19, es donde está en parte receptado, nos habla de este principio de reserva, ¿no es cierto? Esta idea donde el Estado no puede meterse, donde el Estado te garantiza de que no se va a meter a la hora de diseñar tu plan de vida, en tanto y en cuanto, básicamente, no afectes a un tercero.
Claro, digamos, cuando hablamos del principio de reserva, siempre hablamos de los límites del derecho. Digamos, todas las personas tenemos derechos y tenemos la capacidad de ejercerlos, pero tienen límites cuando empiezan los derechos del otro. Tal cual. También, hablando del artículo 19, podemos decir que todo aquello, en líneas generales, que todo aquello que no está prohibido está permitido, porque el Estado, mediante las leyes, mediante nuestra ley fundamental, que es la Constitución, enmarca nuestros derechos, también nuestras obligaciones y nuestros límites, pero después, en el marco del artículo 19 y el principio de reserva, cada persona tiene derecho a llevar adelante su proyecto de vida, a vivir de acuerdo a sus convicciones y a ejercer y, por supuesto, a exigir sus derechos. Es decir, somos soberanos en tanto y en cuanto me gobierno a mí mismo, en tanto y en cuanto no haga ninguna afectación al orden público. Perfecto. El Estado debe respetar eso. Eso es lo que se llama la faz negativa. Es decir, el Estado no tiene que meterse. Pero también está la faz positiva del principio de autonomía, donde el Estado debe garantizar ciertas bases para que nosotros podamos desarrollar este plan de vida. Entonces, es ahí donde entran en acción los artículos 14 y 14 bis, es decir, donde nosotros, los argentinos, a través de los representantes, cuando se hicieron las reformas constitucionales y se plasmó la Constitución, consideramos muy importante que se garanticen estos pisos para que podamos desarrollar nuestro plan de vida. Es por eso que en estos artículos se garantiza, por ejemplo, el derecho a trabajar. Es decir, el Estado debe propiciar que se creen fuentes de trabajo. ¿Para qué? Para que yo pueda desarrollar mi plan de vida. El Estado debe garantizar, en este caso puntual, el acceso a la vivienda para que yo pueda desarrollar mi plan de vida. Y cuando hablamos, y esto lo digo en título personal, cuando se habla del derecho a la vivienda, no estamos diciendo que tiene que ser una vivienda gratis, sino que el Estado tiene que fomentar políticas para que sea accesible el acceso a una vivienda. Claro, ¿Sí? porque digamos, hablando de este caso de Guernica, de esta toma de tierras, que bueno, es un tema corriente en estos días, cabe preguntarse cuál es el rol del Estado. Digamos, ¿qué está pasando más allá del delito penal? Hay familias, hay personas que tienen problemas estructurales para satisfacer sus necesidades más básicas. Y eso, coincido con Julio, no quiere decir que el Estado se tenga que encargar de entregar una vivienda de forma gratuita sistemáticamente, sino que hay que pensar en políticas a largo plazo, Tal cual. en, por supuesto, políticas públicas, en inversiones. Estamos hablando de cuestiones concretas. Presupuesto destinado a programas que tengan como objetivo asegurar estos derechos, establecer todas las condiciones posibles para que las personas puedan ejercer su derecho de acceder a una vivienda. Ahí es donde viene la cuestión, ¿no? La Constitución, si bien fija un programa, también está, bueno, ahí está el debate, ¿no? Fija un programa, también los derechos, y los que debemos considerar como derechos, tienen que ser operativos, es decir, exigibles ante la justicia, si no, termina siendo una hermosa frase. Puntualmente, y que quede bien claro, la usurpación es un delito penal que tiene, como dijo la doctora, de 6 meses a 3 años y es encarcelable. Pero esto no quiere decir que con la solución penal ya se termina el problema. No, lo que tenemos que hacer es ir más allá de la solución, entre comillas, solución del derecho penal. Es decir, es un delito, perfecto. Ahora bien, ¿cómo damos una solución a largo plazo? Es ahí donde tiene que entrar en acción el Ejecutivo y el Legislativo en el desarrollo de este plan, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen la manda constitucional, es decir, estos artículos que acabo de mencionar, donde dice que tenemos que garantizar estos derechos. ¿Sí? Vale la pena decir, y yo acá siempre muestro, ¿no es cierto? Esta es la Constitución americana, ¿no? Ustedes, como pueden ver, es bien pequeña. Es una Constitución mucho más pequeña que la nuestra. Y eso tiene que ver con una cuestión de decisión que tenemos como país y que también es otro debate, que tiene que ver con el costo de los derechos. Nosotros, los argentinos, cuando se plasmó la Constitución y en las reformas sucesivas, se hizo una Constitución de tinte y de mucha influencia de la justicia social. Cosa que, por ejemplo, cuando uno ve la Constitución norteamericana de Estados Unidos, no contempla básicamente ningún tipo de derecho de contenido social, ¿sí?
¿Por qué? Porque tiene que ver con la cultura. En Argentina, por disposición, a través de sus representantes y los constituyentes, se consideró que las cuestiones sociales son importantes. Por eso el Estado tiene la obligación de poder llevar a cabo este programa que la Constitución le va marcando. Es decir, que si queremos que, por ejemplo, la cuestión de la vivienda no sea un tema de preocupación por parte del Ejecutivo y Legislativo, se debería reformar la Constitución y quitar estos artículos. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución le está dando una orden, por así decirlo, al Ejecutivo y al Legislativo y al Judicial también, de cumplimentar estos derechos, ¿sí? Que por momentos nos genera un debate, es decir, ¿el Estado argentino tiene la capacidad económica para poder llevar a cabo estos derechos? Porque obviamente todos estos proyectos, todas estas disposiciones que nos fija la Constitución requieren de erogaciones públicas y de algún lado tiene que salir ese dinero. Entonces la pregunta que surge, y es lo que nos ha pasado por ahí, me ha pasado particularmente, he tenido la posibilidad de viajar y de debatir estos temas en otros países, donde si tenemos la capacidad económica para poder llevar a cabo estas políticas, ¿sí? En muchos debates me dijeron, bueno, nosotros no garantizamos estos derechos sociales porque no tenemos la espalda económica para poder sobrellevarlo. Así que el Estado no se quiere hacer cargo, por así decirlo, no quiere dar que quede deslegitimado institucionalmente porque no le da el cuero para llevarlo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con otros derechos sociales, como el derecho a la salud, ¿sí? Claro, sí, exactamente, digamos. Pensando también en la función del Estado y en la función del derecho penal. Ante esta situación del desalojo del predio en Guernica, digamos, se llevó adelante el procedimiento que había fijado el juez, se llevó adelante el desalojo. Ese predio ya está libre de ocupación ilegal, digamos. Por supuesto, la usurpación es un delito, los propietarios tienen derecho a disponer de su propiedad de la manera que quieran, entonces por eso un juez decidió finalmente el desalojo. Pero, digamos, no soluciona el problema de fondo, por supuesto. Hay cuestiones estructurales en las que el Estado, con sus tres poderes, por supuesto, y también con la participación de toda la ciudadanía, tiene el desafío de resolver. Si bien las disposiciones constitucionales avalan todos estos derechos y todo el ordenamiento en consecuencia, es cierto que en la práctica, a la hora de llevar adelante y plasmar todos estos derechos, muchas veces nos encontramos con faltas de recursos, tanto, digamos, no solo voluntad política, sino también falta de recursos. También cabe preguntarnos eso, si realmente hay voluntad política para solucionar estos conflictos. Porque, por supuesto, que primero ese es el requisito primordial para después buscar los recursos acordes y llevar adelante políticas públicas que tengan como prioridad asegurar una vivienda digna para cada persona. Tal cual, exactamente. Otro punto que es importante marcar, que tiene que ver con la cuestión de la pena, ¿no? Es importante en este sentido que el Estado deje bien en claro que esto es un delito y que tiene que ser castigado, que debe ser penado. ¿Por qué? Porque si el Estado no dice nada, permanece en silencio, genera una crisis, es lo que se llama una anomia, es decir, una colisión de entre, al final, ¿es delito o no es delito? Lo que siempre hablamos del descreimiento hacia las instituciones, hacia la justicia, porque tal vez las personas no ven una solución legal o una solución efectiva ante ciertos problemas. Bueno, si bien hablamos que por supuesto se trata de problemas estructurales, el Estado no podría legitimar acciones que son ilegales y que perjudican derechos también de otras personas, porque los encargados de satisfacer esas necesidades y de también brindar un entorno que sea acorde para exigir esos derechos es el Estado, no solo los particulares. Entonces corresponde al Estado que se haga cargo y que solucione esos problemas estructurales. Por eso la usurpación, por supuesto, es un delito y finalmente se llevó adelante el desalojo en ese marco. Pero bueno, también hay que pensar y
ser, digamos, ciudadanos responsables, conocer estos temas y saber que no se soluciona simplemente con un desalojo porque son problemas estructurales que ya existen. Incluso como nombrábamos antes, en el Código Penal la pena que se establece son 6 meses a 3 años de prisión. Tal cual. Que justamente incluso es escarcelable, así que una persona no iría presa, digamos, por este delito, si bien tiene consecuencias, se tramita todo un procedimiento y por supuesto que tiene su castigo de alguna manera, pero no hay una solución, digamos, al problema estructural. El derecho penal se limita a castigar a las personas que cometen delitos. Lo que sucede es que si el Estado no actúa y no deja en claro esto es delito, produce el efecto contagio. Y quiero hacer mención de que en la última semana, nosotros como estudio, hemos tenido alrededor de 5 casos de usurpación, de situaciones con el tema de la vivienda, con el tema de que se le han metido en la casa, de que le han tomado terrenos, porque si no queda en claro una acción contundente por parte del Estado, pasa el efecto contagio. Empiezan a aparecer en muchísimos lados personas que no sé cómo funcionará bien la mente de una persona, pero dirá, al final yo pago tanto alquiler y tendrán los papeles en regla esta mujer, no, yo me voy a quedar acá. Voy y le cambio la cerradura, como nos ha pasado. O fíjate acá a la vuelta que hay un terreno vacío y nos metemos, total. Vos viste lo que está pasando en Guernica, lo que está pasando en Entre Ríos. El Estado al final no hace nada. Entonces, eso crea una inseguridad jurídica. Entonces, esto tiene una afectación gravísima cuando el Estado hace silencio frente a los delitos penales. Es decir, por un lado tiene que dejar un mensaje claro. Esto es delito y se castiga. Pero por otro lado, como bien decía la doctora, hay que resolver la cuestión de fondo, la cuestión estructural. Porque si el Estado no da un mensaje claro, se crea un estado de anarquía, un estado de inseguridad jurídica grandísima. Las consecuencias pueden ser tremendas en el campo económico. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de desarrollo inmobiliario, me voy a contraer, no lo voy a querer hacer en Argentina porque no me está garantizando el derecho a la propiedad. Entonces, mi inversión para hacer propiedades, para poder comercializarlas, no la voy a hacer porque no me garantiza el Estado de que venga un grupo de personas y me las tomen. Claro, hablamos de esta inseguridad jurídica que se genera ante la incertidumbre de que existe un delito y el Estado tiene que hacerse cargo tanto de, por supuesto, el procedimiento formal y el castigo a personas que están cometiendo un delito y también de la cuestión estructural para tener una solución a largo plazo. Porque si no, simplemente lo que pasa y lo que ocurre en la historia es que estas situaciones se repiten. Porque los problemas estructurales persisten y ante personas que no tienen satisfechas sus necesidades básicas, muchas veces incurren en este tipo de acciones. Pero por supuesto que es importante, y más en estos tiempos, recuperar la legitimidad de las instituciones, la confianza en la justicia, saber y tener la información de que si una persona es víctima de este delito, ya sea por invasión a su propiedad, por perturbación a la posesión, por alteración o destrucción de su propiedad, puede ir a denunciarlo, es un delito, va a intervenir un fiscal o un juez de garantías y se va a llegar a una solución. Por eso también siempre remarcamos la importancia de seguir los caminos formales, de hacer la denuncia. Existen los procedimientos, esto es un delito y por supuesto que cualquier persona que sea víctima o que esté sufriendo alguna perturbación en su propiedad tiene todas las herramientas jurídicas para llegar a una solución. Así es. Y también queremos diferenciar el tema de la usurpación que tramita en el marco del derecho penal con el desalojo que tramita en el campo civil, que es, por ejemplo, yo habito una casa, no pago el alquiler y ahí me inician un juicio de desalojo que tramita en el fuero civil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se da lo que mencionó la doctora, la descripción, el tipo penal, no se cumplimenta el tipo penal de usurpación. Entonces, tramita por el fuero civil. Claro, digamos,
cuando hablamos de usurpación, hablamos de la comisión de un delito mediante violencia, amenazas, engaños o abuso de confianza. Por eso tienen que estar esos elementos para que se configure el tipo penal. Si existe una situación de legalidad previa, ya sea por un contrato de alquiler y demás, también, por supuesto, es ilegal, pero se va a recurrir a la vía civil, no a la vía penal, porque no se configuraría el delito. Porque las usurpaciones son dolosas, justamente. Exacto. Digamos, una persona que va a invadir el inmueble, a destruirlo o a alterar la posesión, va a ir con esa intención de hacerlo. No es una cuestión que se lleva, digamos, no es una cuestión que pasa a ser ilegal, sino que desde el inicio se estaría cometiendo un delito y por eso se acude a la vía penal, que por supuesto es mucho más gravosa, y en el marco de ese procedimiento penal el juez puede dictar una orden de desalojo, de lanzamiento para desalojar a estas personas. Pero estaríamos hablando de un delito. Como decía Julián, en el resto de los casos, cuando estemos ante locaciones o algún otro tipo de contrato, se recurre a la vía civil. También vale la pena mencionar, esto lo charlamos en el video anterior, que este tipo de delitos permite la resolución del conflicto de forma alternativa a través de la mediación penal. Es decir, ya sea el fiscal o cualquiera de las partes, el denunciante o el denunciado, puede peticionar esta mediación, porque como el delito tiene menos de 6 años, se puede tratar en un campo que busca soluciones menos punitivas y más creativas, porque por ahí son cuestiones de malos entendidos o problemas vecinales, o por ahí se puede solucionar de una manera mucho más sencilla que llevarlo penalmente. Y ya para ir terminando, queremos agradecerles, tanto con la doctora, esta posibilidad de poder compartir con ustedes, y espero que les sea de utilidad todo lo que estamos comentando. Nos encantaría tener sus devoluciones, sus opiniones sobre la cuestión al respecto. La idea de estos vivos es poder empoderar a la ciudadanía, poner en debate, siempre fundándonos en ideas, fundándonos en el respeto, para poder fortalecernos como ciudadanos y fortalecer la República.